Oriente Medio en crisis. Mientras las tensiones escalan peligrosamente en Oriente Medio, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha afirmado públicamente que su país no detendrá el enriquecimiento de uranio, ignorando las advertencias de Estados Unidos y desafiando directamente los límites de los acuerdos internacionales. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel lanzan una nueva ofensiva en Gaza conocida como la Operación Carros de Gedeón. Las declaraciones del líder supremo de Irán y las operaciones militares de Israel en Gaza han escalado las preocupaciones internacionales. Jerusalén, Israel, Irán y las negociaciones nucleares. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha expresado escepticismo sobre las negociaciones nucleares con Estados Unidos, calificándolas de ni inteligentes, ni sabias, ni honorables, aunque no las descarta completamente. Khamenei enfatiza que Irán no detendrá el enriquecimiento de uranio, una postura que choca con las demandas de Estados Unidos y podría poner fin a las conversaciones. Esta firmeza refleja una desconfianza arraigada, especialmente después de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018. Las palabras del líder iraní echan por tierra cualquier expectativa de reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto, comúnmente conocido como el Acuerdo Nuclear de 2015. Los expertos internacionales advierten que Irán ya ha enriquecido uranio a niveles cercanos al 90%, el umbral necesario para un arma nuclear, cruzando una línea roja que Estados Unidos ha declarado como inaceptable. Khamenei no se limita a lo nuclear. En su discurso también repitió su retórica contra Israel, describiéndolo como un tumor canceroso que debe ser erradicado. Estas declaraciones, condenadas por Israel y varios aliados occidentales, avivan el temor a una guerra regional más amplia. Militares de Israel en Gaza. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel han intensificado sus operaciones en Gaza, lanzando la Operación Carros de Gedeón. Esta ofensiva ha provocado el desplazamiento de miles de personas en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza. Israel ha permitido la entrada limitada de ayuda humanitaria, pero organizaciones como la ONU y la Oxfam la consideran insuficiente, describiéndola como una gota de agua en un océano de necesidad. Simultáneamente, sobre el terreno, las fuerzas de defensa de Israel intensifican su campaña militar en Gaza. Esta tiene como objetivo desmantelar por completo la infraestructura militar de Hamás en la zona central y sur del enclave. El portavoz del ejército israelí declaró: esta fase busca neutralizar corredores subterráneos, centros de comando y células terroristas activas. La seguridad de los ciudadanos israelíes depende de eliminar estas amenazas. Crisis humanitaria en Gaza. La situación humanitaria en Gaza es alarmante. La ONU advierte que 14.000 bebés podrían morir en las próximas 48 horas si no se permite la entrada urgente de ayuda humanitaria. El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha declarado que se ha vuelto casi imposible entregar ayuda debido a las restricciones impuestas. El gesto es bienvenido, pero la magnitud de la necesidad humanitaria sobrepasa lo que se está permitiendo ingresar. Reacciones internacionales. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. El Reino Unido ha suspendido las negociaciones comerciales con Israel y ha impuesto sanciones a varios colonos israelíes en Judea y Samaria, Cisjordania, citando preocupaciones sobre violaciones al derecho internacional humanitario. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, calificó las acciones de Israel como monstruosas y destacó la necesidad de un alto el fuego y el aumento de la ayuda humanitaria. David Lammy afirmó: expandir la guerra, bloquear la ayuda e ignorar a sus socios es indefendible. El mundo está observando, la historia los juzgará. Otros países como Francia y Canadá han emitido declaraciones similares, amenazando con acciones concretas si Israel no modifica su postura.
Respuesta de Israel y Netanyahu. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió con firmeza. Calificó las declaraciones europeas como un gran premio para el terrorismo, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás. Israel no será castigado por defenderse. No pediremos permiso para proteger a nuestros ciudadanos. Esta respuesta refleja la creciente brecha diplomática entre Israel y algunos de sus aliados tradicionales. Este es un escenario desafiante. Con esas palabras, muchos líderes tratan de describir la complejidad de la crisis actual en Oriente Medio. Pero para quienes escudriñamos las Escrituras, esta no es solo una crisis más. Podría ser el eco de antiguas profecías que hoy resuenen con más fuerza que nunca. El Salmo 83 nos habla de una confederación de naciones que se unen con un solo propósito: borrar a Israel de entre las naciones para que no haya más memoria de su nombre. Y aunque durante siglos esta profecía pareció lejana, hoy vemos que la retórica de ciertos líderes y las alianzas estratégicas en la región parecen tomar esa misma forma. ¿Estamos acaso en los albores del cumplimiento del Salmo 83? ¿Será este el umbral de un conflicto profético que sacudirá no solo a Israel, sino al mundo entero? Es un escenario desafiante, sí, pero también es un llamado urgente a estar atentos, a orar y a comprender que los tiempos que vivimos no son comunes, son tiempos proféticos. La escalada de tensiones en Oriente Medio, marcada por las declaraciones de Irán y las operaciones militares en Gaza, ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. La comunidad internacional enfrenta el desafío de meditar en este conflicto y garantizar la protección de los civiles afectados. Pero siempre recuerde esto: Israel no inició este conflicto. Israel tiene derecho a su defensa. Just Productions. Brillando en la red. Reine en el cielo con poder y autoridad. Reine en el cielo con toda majestad. Reine en el cielo con poder y autoridad. Santo eres tú, mi Jesús.
cielo.